Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este club de revistas. Será acerca del estudio Ambition, el cual compara la dosis de anfotericina B liposomal en pacientes con criptococosis meningea, que son VIH positivo, con el tratamiento recomendado por la OMS de anfotericina B desoxicolato. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo Cuarta, soy residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia. Este es el derrotero que les tengo para el día de hoy. Vamos a hacer una corta introducción acerca de las estadísticas y qué diferencias importantes hay entre estos dos medicamentos. Vamos a hablar acerca de, como tal, todo el estudio. Vamos a hacer un análisis crítico del estudio según la guía JAMA y vamos a dar unas conclusiones al respecto acerca de este estudio. Entonces, según datos de la Organización Mundial de la Salud, África, tal vez el continente con más casos de VIH, para el 2018 habían 25.7 millones de personas con VIH, siendo el África subsahariana la más afectada por esta enfermedad. Para ese año se infectaron 1.1 millones de personas y 470.000 personas murieron por esta enfermedad o cosas relacionadas con la misma. Referente a los casos de meningitis criptocócica en los pacientes con VIH, este es un estudio realizado en Botswana, localizado en el África subsahariana, y este estudio quería determinar las causas de meningitis en adultos mayores de 15 años. En esta población se determinó que los pacientes con criptococosis meningea estaban por encima de las causas de meningitis neumocóxica. Por ejemplo, tenemos que la incidencia para la población normal en Botswana era de 25 por 100.000 habitantes año, mientras que los pacientes afectados con VIH era de 92.9 por 100.000 personas año, muy por encima de los casos que se presentaron de meningitis por neumococo. En Colombia obviamente no somos ajenos a esta enfermedad. En Colombia, según la cuenta de alto costo, para la fecha entre el 1 de febrero y al 31 de enero del año el 1 de febrero del 2019 y el 31 de enero del 2020, Colombia habían 123.490 personas con VIH. Se reportaron entre ese lapso de tiempo 12.528 casos nuevos y fallecieron 1.626 personas a causa de esta enfermedad, con una prevalencia en Colombia de 0.25 por 100.000 habitantes. Referente a los casos de criptococosis en Colombia, este estudio, liderado por el doctor Lázarazo, determinó que las poblaciones más afectadas eran Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, con una incidencia de 3.2 por millón de habitantes, con una misma incidencia en Antioquia y el eje cafetero. La incidencia en Colombia de criptococosis en la población general fue de 2.4 casos por millón, pero cuando los pacientes eran afectados por VIH, la incidencia de esta enfermedad se elevó hasta 3 casos por 1.000 habitantes. Entonces tenemos que, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en su guía para el tratamiento de la criptococosis, está la indicación de dar un tratamiento con anfotericina B desoxicolato más flucitocina y más fluconazol. Esta es la recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud, y ellos hacen un paréntesis que obviamente se preferiría el uso de anfotericina B liposomal, dados los efectos adversos de la anfotericina B desoxicolato, pero realmente los costos elevados de la liposomal lo hacen difícil en países con escasos recursos. Entonces, ¿qué tenemos acerca de la anfotericina B desoxicolato
referente a los efectos adversos que esta produce. Entonces, este es un estudio realizado con 239 pacientes que estaban inmunosuprimidos y que adicionalmente tenían una aspergilosis y fueron tratados con anfotericina B. En este estudio, el 50% de estos pacientes incrementaron la creatinina hasta el doble y el 15% requirieron hemodiálisis. Dentro de los efectos adversos de este medicamento también destaca la posibilidad de presentar anemia y de trastornos hidroelectrolíticos como hipocalemia. Este otro estudio realizado por el doctor Fauci en Brasil acerca de un estudio, fue un estudio retrospectivo de pacientes que se les había dado anfotericina B, desoxicolato, anfotericina B liposomal. Fueron alrededor de 431 pacientes. La mayoría de ellos habían recibido anfotericina B desoxicolato y se presentó falla renal en el 11.5% de los pacientes, comparado con 2.4 pacientes de los pacientes a los que se les había dado anfotericina B liposomal. Entonces, teniendo estas premisas claras de que cualquiera de los dos puede ser utilizados para el tratamiento de la criptococosis meningia, pero tienen mayores eventos adversos en la utilización de la anfotericina B desoxicolato, tenemos este estudio, que es el estudio Ambition, un estudio al cual comparaba una sola dosis de anfotericina B en el tratamiento de criptococosis meningia. Este estudio se realizó en África, en 8 países, en 8 hospitales, perdón, de diferentes países del África subsahariana. Fue financiado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Fue un estudio fase 3, multicéntrico, aleatorizado, controlado, fue abierto y de no inferioridad. Referente a la población, intervención y seguimiento, se realizó de enero del 2018 a febrero del 2021, incluía pacientes que fueran mayores de 18 años, que tuvieran un primer episodio de criptococosis meningia en pacientes con VIH positivo, una asignación 1:1 y la aleatorización se realizó por computadora en bloques de 4 y de 6 estratificados según el sitio donde estuviera el paciente. Entonces los pacientes fueron aleatorizados a, uno, darles una sola dosis de anfotericina B liposomal, 10 miligramos por kilogramo de peso, una sola dosis, y fluconazol 1200 miligramos al día por 14 días, más flucitocina 100 miligramos, perdón, por kilogramo día por 14 días. Y esto con el control, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Anfotericina B desoxicolato 1 miligramo por kilogramo día por 7 días, más la flucitocina, este por 7 días, y después fluconazol 1200 miligramos por 7 días, y el mantenimiento era fluconazol 800 miligramos al día por 8 semanas, y fluconazol también en el grupo de anfotericina B liposomal 800 miligramos al día por 8 semanas. Y ya vamos a ver cómo se les daba la terapia antirretroviral a estos pacientes. Entonces, según el protocolo, el régimen de liposomal se diluía en 1000 cc de destroza al 5% y este se pasaba en 2 horas. Y la anfotericina B desoxicolato se diluía en 1000 cc de destroza y esta se pasaba, perdón, en 4 horas. Entonces, también a todos los pacientes se les dio un pretratamiento con solución salina, 1000 cc más 20 miliequivalentes de cloruro de potasio y se pasaba en 2 horas. Adicionalmente se les daba suplementos orales de potasio y de magnesio, esto con el fin de evitar los efectos adversos de la medicación en estos pacientes. ¿Cómo era entonces la terapia antirretroviral en estos pacientes? Si el paciente era un paciente naive, no se comenzaba inicialmente la terapia antirretroviral y esta se esperaba hasta 4 a 6 semanas. Si el paciente presentaba
no era adherente o no se conocía como tal qué tan adherente era nuestro paciente. Separaba esta terapia antirretroviral y se continuaba después de 4 a 6 semanas. Si el paciente reportaba una buena adherencia y llevaba más de 6 meses, esta se paraba y se continuaba 4 a 6 semanas, a menos que el paciente tuviera una carga viral baja al momento de la admisión, entonces esta se seguía. Y si el paciente llevaba menos de 6 semanas, menos de 6 meses, se continuaba esta terapia antirretroviral y se consideraba buscar si el paciente presentaba algún criterio de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. El tratamiento antirretroviral que se le dio a cada uno de estos pacientes fue según las guías locales que ellos tienen para allá, para VIH. ¿Cómo se hizo entonces el seguimiento en estos pacientes? El seguimiento en estos pacientes primero fue hospitalario por 14 días, se les hizo un seguimiento por 14 días, o intrahospitalario de la semana 6, 4, 6, 4, 6, 8 y 10, se les hizo un seguimiento clínico a estos pacientes. Y después a la semana 16 se les hacía un seguimiento telefónico. Inicialmente los pacientes se les tomaban unos paraclínicos, los cuales consistían en hemograma, VIH, CD4, función renal, electrolitos, muestra de líquido cefalorraquídeo y también en caso de las mujeres se les tomaba una prueba de embarazo. A los pacientes se les hizo unos paraclínicos de seguimiento. Estos paraclínicos de seguimiento fueron al día 7, al día 14 y a la semana 4. Y a los pacientes además se les medía la presión de apertura y se les hacía un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Inicialmente, el día 1, cuando los pacientes si tuvieran una presión de apertura por encima de 20 centímetros de agua, diariamente a los pacientes se les hacía punción lumbar con un fin terapéutico hasta que ésta estuviera por debajo de ese valor de 20 centímetros de agua. ¿Cuáles fueron entonces los criterios de inclusión y exclusión para este estudio? Entonces, inclusión, teníamos pacientes que fueran mayores de 18 años, que tuvieran su primer episodio de meningitis criptocócica demostrado por tinta china o por antígeno de cripto en líquido cefalorraquídeo. Obviamente, los pacientes tendrían que ser VIH positivo o estar dispuestos a realizar una prueba si desconocían ese estado serológico y tendrían que tener, perdón, un consentimiento informado firmado. Entonces, los criterios de exclusión incluyen embarazo, que el paciente, embarazo o lactancia, que el paciente haya presentado previamente una reacción alérgica grave a cualquiera de los medicamentos que se iban a suministrar durante el estudio, que el paciente ya haya recibido una terapia antifúngica para meningitis criptocócica, una dosis de anfotericina B mayor a 0.7 miligramos por kilogramo o fluconazol mayor a 800 miligramos al día por más de 48 horas previo a cuando se iba a hacer el estudio. La administración concomitante de medicamentos que pudieran tener una interacción con la anfotericina, como la cisaprido, antihistamínicos, incluyendo la terfenadina. Obviamente, si el paciente era VIH negativo, era un criterio de exclusión. Y una vez que ya tenían confirmado que el paciente tenía VIH, que tenía una criptococosis, había unos criterios de exclusión tardía. Y era que les hacían estos paraclínicos iniciales si el paciente tenía una transaminasa, una ALT mayor a 5 veces el límite superior, 200 unidades por litro, o si tuvieran unos polimorfonucleares neutrófilos por debajo de 500 o unas plaquetas menores de 50.000, estos eran criterios de exclusión tardíos para el estudio. ¿Cuáles eran los desenlaces entonces que se propusieron estos autores en el estudio? El desenlace, el primario, era una mortalidad por todas las causas las primeras 10 semanas después de la leotorización, era la no inferioridad, y los desenlaces secundarios era mirar la actividad fúngica temprana derivada de la punción lumbar que se hizo al primer día, al día 7 y al día 14,
examinar los eventos adversos clínicos y de laboratorio que eran grado 3 y 4, mirando el porcentaje del cambio de base de los parámetros definido por el laboratorio, que ahora con más detalle les voy a dar cuáles eran esos valores, mirar la mortalidad por todas las causas a la semana 2, 4 y 16, y mirar las tasas de recaída criptocóxica y el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune las primeras 10 semanas. ¿Cómo se hizo entonces el análisis estadístico? Y ellos asumieron que para tener una mortalidad del 35% a las 10 semanas en ambos grupos de tratamiento, se calculó que un tamaño de unos 390 pacientes por grupo, un total de 780, se proporcionaría un juicio de un 90% del poder para mostrar una inferioridad. El margen de no inferioridad fue de 10 puntos porcentuales y el análisis primario se realizó en la población por intención a tratar y se utilizó un modelo lineal generalizado con distribución bimodal para calcular las diferentes tasas de las diferencias de mortalidad, perdón. Se hizo un análisis por sensibilidad, se hizo un análisis por protocolo se hizo a los pacientes que hubieran perdido la primera dosis de los primeros días de anfotericina B, una sola dosis, o aquellos pacientes que hubieran perdido más de 2 semanas del tratamiento con fluconazol de la semana 2 a la semana 10. Y se hizo un análisis ajustado. Ese análisis ajustado se realizó en los pacientes, se ajustó por edad, sexo, la escala de coma de Glasgow, los niveles de CD4, se hizo por la unidad de formadoras de colonias en líquido cefalorraquídeo de criptococo, se hizo también según la terapia antirretroviral que tuvieran los pacientes, por la hemoglobina y también por la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles fueron entonces los resultados de este estudio? Inicialmente tenía 1.193 pacientes y después de todos los criterios de exclusión, los primarios que les mencioné anteriormente, quedaron 844 pacientes para ser aleatorizados. Quedaron 421 en el grupo de anfotericina B y 423 en el grupo control, que era con anfotericina B desoxicolato. Entonces, recordemos que había unos criterios de exclusión tardíos que incluían una serie de paraclínicos y en total quedaron 407 pacientes incluidos en el grupo de anfotericina B liposomal y 407 en el grupo de anfotericina B desoxicolato. Entonces, hay algo muy importante en este estudio y es que no se perdieron ninguno de estos 407 pacientes en ninguno de los dos grupos. Los 407 pacientes fueron incluidos en el análisis por intención a tratar y recordemos que se hizo un análisis por protocolo en aquellos pacientes que hubieran perdido más de una dosis del tratamiento de inducción o aquellos pacientes que hubieran recibido dosis incorrecta o que hubieran perdido más de 2 semanas del tratamiento con fluconazol. A estos pacientes se les hizo entonces un análisis por protocolo y el análisis por intención a tratar incluyó los 407 pacientes de cada grupo. Entonces miremos como tal las características basales de la población. Si vemos realmente no se diferencian en mucho estas características basales de la población. Únicamente pues la cantidad de unidades formadas de colonia líquido cefalorraquídeo de cripto, pero realmente pues no es mucho. Y esto se los traigo como algo realmente curioso y es que casi el 30%, casi en ambos grupos, eran diagnósticos nuevos de VIH para el momento del estudio. Entonces, las características basales de la población, estos fueron realmente similares en los dos grupos. Si miramos aquí, entonces, como todas las causas de mortalidad, la incidencia acumulada no hubo como una diferencia en el tiempo, en el número de semanas, tanto del grupo control, que era la anfotericina B desoxicolato,
como la anfotericina B liposomal. Esto es algo importante cuando vamos a analizar ahorita esto, y es la diferencia por todas las causas de mortalidad. Recordemos entonces que ellos se trazaron un 10%, un 10 puntos porcentuales para no inferioridad, y si vemos aquí en el grupo de intención a tratar, realmente no sobrepasa estos 10 puntos porcentuales, tanto en el no ajustado como en el ajustado, y lo mismo por protocolo. Entonces podríamos decir que no fue inferior el uso de anfotericina B liposomal comparado con la desoxicolato, pero ahora lo analizaremos con mayor detalle. Referente entonces aquí el desenlace primario, si vemos desde el inicio aquí en el grupo no ajustado, en mortalidad en el grupo por intención a tratar, vemos que de todas maneras aquí no pasa el 10%, los 10 puntos porcentuales, y aquí nos vamos dando cuenta de todas maneras que no fue inferior tanto en el grupo no ajustado como en el grupo ajustado por intención a tratar, y también en el grupo por protocolo, también vemos que no pasa los 10 puntos porcentuales. Esta es la tasa de aclaramiento del líquido del criptococo a los 14 días en líquido cefalorraquídeo. Se hizo un modelo de efectos mixtos y un modelo de regresión lineal, pero realmente pues no hubo como una diferencia estadísticamente significativa tanto en el grupo control como en el de anfotericina B liposomal. Otro de los desenlaces que ellos querían demostrar dentro de sus desenlaces secundarios era la mortalidad a las 2, 4 y 16 semanas. Si vemos, realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas, tanto en el grupo, tanto en el análisis que se hizo ajustado como no ajustado. Si vemos aquí estos intervalos en la mortalidad a las 2 semanas, en el grupo no ajustado, y en el ajustado pues no hubo como diferencia. Lo mismo para las 4 semanas, a las 16 semanas, y también en el análisis por protocolo tampoco hubo una diferencia importante en la mortalidad en ninguno de los dos grupos a las 2, 4 y 16 semanas. Referente a los eventos adversos, entonces sí hay algo aquí como relevante, y es que hubo menos eventos adversos en el grupo con anfotericina de liposomal, tanto efectos grado 3 como 4, que ya les voy a mencionar que corresponden cada uno, si hubo una diferencia muy importante en los eventos adversos en estas categorías. Entonces, referente a la anemia mencionaban una anemia grado 3 para hombres que fuera de 7 a 9, una hemoglobina de 7 a 9, y mujeres de 6,5 a 8, siendo grado 4 menor, una hemoglobina menor de 7 para hombres y menor de 6,5 para las mujeres. Entonces realmente hubo una diferencia en este evento adverso comparando anfotericina B liposomal con el grupo control de desoxicolato. Entonces esto es algo importante. También hubo una diferencia importante en el evento adverso de hipocalemia grado 3, que ellos lo mencionaron que fueron un potasio de 2 a 2,5, una diferencia importante. Otra diferencia entre los eventos adversos son los casos de tromboflebitis que requirieron terapia antibiótica. Sí, también hubo una diferencia importante entre el grupo de anfotericina B liposomal con el grupo control. Llamativamente, y con las premisas que les di al inicio, no hubo una diferencia importante en referente a la creatinina en estos pacientes, que uno esperaría que hubiera una diferencia importante. Pero haciendo un análisis más detallado del estudio, realmente los autores mencionan que se perdieron, no se procesaron 41 muestras de creatinina en los pacientes con anfotericina B liposomal, y se perdieron 50 muestras
de creatinina en el grupo control. Entonces no conocemos realmente si esto pudiera afectar en números realmente este desenlace de eventos adversos en estos pacientes. Haciendo entonces un análisis crítico de este artículo, tenemos entonces que respondiendo a esta primera pregunta, y es si iniciaron los grupos con el mismo pronóstico, y lo primero es si hubo una aleatorización y ocultamiento, y realmente si hubo una aleatorización, se realizó por computadora en bloques de 4 y de 6 y se estratificó según el grupo. Esto también se mantuvo el ocultamiento de esta aleatorización, entonces esto es algo positivo según este análisis crítico del artículo. Si los factores pronósticos eran similares, recordemos realmente que las características basales de la población, tanto en el grupo de anfotericina B liposomal como el control, no hubo una diferencia, pero me llamó mucho la atención es que no mencionaban otras comorbilidades en estos pacientes. Si bien era una población relativamente joven, no mencionaban otras comorbilidades que presentaban los pacientes y sobre todo en el artículo y en el material suplementario o en el protocolo del artículo, del estudio, perdón, no mencionaban otros oportunistas que pudieran tener estos pacientes. Sí mencionan que algunos pacientes reingresaron a hospitalización por algunas enfermedades como tuberculosis, sepsis, pero no mencionan desde el inicio si los pacientes presentaban alguna otra infección oportunista en este caso. Entonces, por eso me parece que es algo en lo que hay que fijarse a la hora de hacer este análisis crítico del artículo. Se mantuvo el balance durante el estudio y realmente sobre el cegamiento, y es que fue un estudio abierto, totalmente abierto, entonces es muy susceptible de cointervenciones que puedan modificar estos desenlaces y estas cointervenciones realmente no se mencionan. Entonces, esto es algo importante a la hora de tener en cuenta para para tener en cuenta pues en el análisis del artículo. Se mantuvo el balance durante el estudio, entonces sí hubo pérdidas y realmente ninguno de los dos grupos hubo pérdidas. Recordemos que en el análisis por intención a tratar se mantuvieron los 407 pacientes en cada uno de los grupos. Entonces esto es algo realmente positivo para este estudio. Finalizaron con el mismo pronóstico. La pregunta es si se analizaron los pacientes en sus respectivos grupos y la respuesta es muy positiva en esto porque sí, porque se hizo un análisis por intención a tratar con los 407 pacientes de cada grupo y adicionalmente se hizo un análisis por protocolo de aquellos pacientes que hubieran presentado, hubieran perdido una dosis del tratamiento de inducción, hubieran perdido más de 2 semanas de tratamiento con fluconazol o o que se les hubiera dado una dosis incorrecta del medicamento. Se terminó prematuramente el estudio, realmente no se completó la muestra, ellos se planteaban 780 pacientes, 390 cada grupo y realmente tuvieron más de eso y no se terminó antes de tiempos, no se terminó prematuramente, sino en el tiempo establecido, entonces algo positivo para este estudio. Referente como tal a la pregunta de no inferioridad y es si se protegieron los investigadores de una conclusión injustificada de no inferioridad. La primera pregunta es si se conservó el efecto del tratamiento estándar y realmente sí se conservó, demostrado por estudios anteriores, inclusive en el estudio fase 2 de anfotericina B de estos mismos autores. Se conservó como esa dosis que ellos estaban dando y adicionalmente se demostró que dosis superiores a 10 miligramos por kilogramo de anfotericina B liposomal no producían como efectos adicionales.
y si los investigadores de los pacientes analizaron a los pacientes según el tratamiento que recibieron en el grupo, eso realmente ya lo respondimos, entonces eso es algo positivo. Referente entonces a los resultados, esta gráfica ya la analizamos realmente y así es que se analiza realmente esta gráfica, donde tenemos este escenario B y donde tenemos aquí este delta, por así decirlo, que es el punto que ellos se trazaron del 10%, de los 10 puntos porcentuales, y nuestro escenario en este estudio es un análisis, es un estudio de no inferioridad, y como vemos no atraviesa esos 10 puntos porcentuales que ellos se trazaron. Aquí lo vemos que son los 10 puntos porcentuales y vemos que el intervalo de confianza no atraviesa esos 10 puntos porcentuales, entonces podemos decir que no fue inferior. Referente a otros resultados importantes, y es que hay que tener en cuenta lo que ya les mencioné de los pacientes de los eventos adversos de anemia, de tromboflebitis y de hipocalemia. Y pese a que en este estudio no hubo como diferencias referente a la creatinina, realmente diferentes estudios han demostrado que la anfotericina B liposomal es menos nefrotóxica que la anfotericina B desoxicolato. Si esto es aplicable a nuestros pacientes, si nuestros pacientes son similares, sí, aquí también hay pacientes con VIH, aquí también hay pacientes que se presentan con criptococosis meningia, y si se consideraron todos los desenlaces importantes y los beneficios superan los riesgos. Realmente considerando el desenlace principal, que es la mortalidad, a mí me parece que es el desenlace principal que se tuvo en cuenta, y adicionalmente los desenlaces de eventos adversos también es otra cosa importante en este estudio. Si los beneficios superan los riesgos, obviamente con lo que ya mencioné. Entonces, como conclusiones importantes de este estudio, es que la anfotericina B liposomal no fue inferior a la anfotericina B desoxicolato en cuanto a la mortalidad por todas las causas en los pacientes con VIH positivo que tuvieran criptococosis meningia. Tener en cuenta los efectos adversos, los eventos adversos, es algo importante a tener en cuenta, sobre todo los pacientes, la parte de la nefrotoxicidad. Eh, Puede ser útil en entornos de pocos recursos realmente, donde no se cuenten la manera de manejar estos eventos adversos o de prevenir los eventos adversos, y tener en cuenta que la dosis de anfotericina B liposomal es solo una dosis comparado con los 7 días que hay que dar de anfotericina B desoxicolato. Por ende, esta última tiene un mayor tiempo de hospitalización. Realmente haciendo pues como una búsqueda, no es una información oficial, pero los costos de la diferencia entre costos de anfotericina B, desoxicolato y liposomal sí varían bastante. Una ampolla de anfotericina B desoxicolato puede rondar los 35.000, 40.000 pesos, mientras que de liposomal puede rondar el millón de pesos. Como les digo, es una búsqueda que hice, pero no es una información como tal oficial, pero alrededor de eso están los precios de estos medicamentos. Claro que esto se puede suplir, esta diferencia de costos, en el menor tiempo de hospitalización, y los investigadores en estos momentos están haciendo un análisis de costos de este estudio. Entonces esperaremos los resultados de esto para ver qué información adicional nos dan al respecto. Esto era lo que les tenía para compartir. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Felicitaciones, gran trabajo. Antes de darle la palabra a la doctora Moncada, quisiera hacerle dos preguntas. Que primero, esto último que menciona del medicamento, lo que sabe usted de los aspectos como administrativos, la disponibilidad, si es un medicamento registrado formal, digamos el uso común hospitalario. Y lo segundo es si los autores dieron
en alguna parte está una explicación del desenlace principal, sobre todo por el tiempo, porque me llama mucho la atención un tiempo para evaluar la mortalidad como tan... No es usual ver una cosa de 2 meses y medio de mortalidad. Entonces, ¿cómo argumentan ellos eso o si dicen algo acerca de la mortalidad? Bueno, profe, primero referente al tema administrativo, sí, la anfotericina B liposomal está disponible, tiene registro en INVIMA y está disponible en nuestro país. Obviamente es más disponible la anfotericina B desoxicolato por los precios que yo les mencioné, entonces, pero sí está disponible la anfotericina B liposomal. Referente a la mortalidad, pues ellos nos dan como una explicación precisa de eso. eh, Ponen esas 10 semanas. Si hubiera sido como interesante hacer un seguimiento, un mayor tiempo, un mayor tiempo por encima de las 10 semanas, pero realmente pues no dan como una explicación al respecto de por qué esas 10 semanas ni nada por el estilo. Pero sí hubiera sido interesante conocer si dan una explicación de por qué esas 10 semanas solamente y por qué no hicieron un seguimiento con un mayor tiempo en este estudio. Vale, muy bien. Doctora Diana, ¿cuál es tu experiencia con estos pacientes y con el uso de este medicamento en el tratamiento de la criptococosis menina? Hola, profe, ¿cómo estás? Y hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Anfotericina liposomal se encuentra disponible, digamos, es un medicamento PBS. El condicionante sí es el costo, porque, digamos, un día de tratamiento de anfotericina liposomal puede valer entre 3 y 5 millones de pesos, más o menos según el peso del paciente. Y eso, pues, digamos que es importante no perderlo de vista, aunque claramente no es el condicionante para uno ofrecer el tratamiento cuando lo tiene que hacer. Incluso a veces es más complejo conseguir flucitocina, que es un medicamento que claramente en criptococosis menija ha impactado en la mortalidad. O sea, si hay algún medicamento que haya mejorado la mortalidad en el manejo de la criptococosis es la adición de 5-flucitocina. Incluso a veces es un poquito más complejo conseguir este medicamento porque sigue siendo un vital no disponible. Yo creo que en términos de disponibilidad de los medicamentos todos, o sea, nosotros podemos hacer el tratamiento, digamos, estándar o ideal para la criptococosis y lo tenemos disponible, eh, pero entonces aquí sí quería mencionar un par de cosas. Lo primero es que, digamos que por costos nos hemos acostumbrado mucho a utilizar anfotericina de oxicolato, que todos hemos visto la toxicidad y es muy llamativo porque es una impresión personal como si en los últimos años la toxicidad, incluso hepática, por ejemplo, estuviera empeorando, no solo la renal que conocemos y la hematológica, sino también otros tipos de toxicidades se han vuelto más frecuentes. Claro que todos los estudios que estén encaminados a disminuir los días de estancia hospitalaria y a simplificar la complejidad de los tratamientos son muy bienvenidos. Pero digamos que con el tema específico de criptococosis a mí me quedan unas dudas. Digamos que este estudio salió de varios estudios fase 2, como lo mencionaba Carlos, en los que se evaluaban dosis, digamos, intermitentes de anfotericina liposomal, adjudicando un poquito más la vía media, un poco más prolongada que puede tener por encima de oxicolato, que no es mucha, pero digamos su amplia distribución en el sistema reticular endotelial. Además de eso, hay un estudio previo a ese que es el estudio ACTA Trial, que salió más o menos en el 2018, y de ahí es que OMS hizo el cambio de la recomendación a ese esquema control que se utiliza en este estudio. Ese estudio trial incluso tiene unos resultados muy interesantes y es como la terapia oral, incluso solo oral, incluso podría llegar a ser superior a la terapia parenteral con anfotericina. Aún así, de ese estudio se escogió y OMS escogió acortar el esquema de tratamiento con anfotericina a 7 días, porque si ustedes se van a las guías ITSA o a las guías del CDC, este tratamiento que propone la OMS no es el mismo tratamiento que tienen estas otras sociedades. Cuando nosotros nos vamos a mirar los tratamientos de las otras sociedades, sigue siendo el estándar de anfotericina liposomal durante 14 días acompañado de 5-flucitocina. Entonces, importante que el control en este caso, en el estudio que nos está mostrando de Carlos, es la primera línea de tratamiento para OMS, pero las otras sociedades no adoptaron ese tratamiento que vino a proponer el estudio Trial hace unos 3 años aproximadamente.
De ahí, una de las observaciones es que muchos de los que escriben, digamos, están alabando el hecho de que sea un tratamiento más simple, pero también siguen poniendo el condicionante de en países donde haya recursos bajos o en países de escasos recursos. Y yo no sé de ustedes desde el punto de vista de lo riguroso de los artículos, ¿por qué si una terapia es útil simplemente no se utiliza para todo el mundo, cierto? ¿Por qué condicionarlo a un país de bajos ingresos y finalmente no te está condicionando mayor riesgo y te está generando beneficios? Entonces, un condicionante, pues una característica importante de este artículo es que la mayoría de las personas que lo aceptan para un escenario de países en desarrollo o países subdesarrollados. A su vez, está clamando para que baje el costo de la anfotericina liposomal, como lo dijo Carlos, que pase de ser 200 o $160 una ampolla a que pase a ser más o menos $16 la ampolla. Eso es lo que se está promoviendo en este momento. Pero sí es muy importante que otras sociedades como ITSA-CS no han reconocido aún los resultados de este estudio, ni incluso del estudio trial, el previo, y siguen teniendo cursos estándares de tratamiento y estamos como a la espera de cuál es el pronunciamiento, porque no debería ser un tratamiento dependiendo del lugar donde uno esté parado, sino el tratamiento que es más útil para la enfermedad. Eso pues como por mencionar pues algo de cómo se ha aceptado los resultados de estos estudios en las diferentes partes. Con respecto a la duración de la evaluación del desenlace, profe, como realmente Cryptococcus tiene una terapia de consolidación que va hasta las 10 semanas. Yo creo que probablemente por eso es que en la mayoría de los estudios de cripto la mortalidad clásicamente se evalúa temprana y digamos tardía, y tempranas a las 2 semanas, tardías a las 10 semanas, y probablemente tiene que ver con esto de que a las 10 semanas se termina la consolidación y se sostiene solamente con una terapia de mantenimiento donde el efecto del sistema inmune pues también es muy importante. Y eso pues puede explicar por qué se escogen esos momentos para la evaluación de la mortalidad. Pero entonces digamos que mi conclusión al respecto es que es muy interesante todo lo que trate de simplificar los tratamientos y tener menos estancias hospitalarias, sin desconocer que en este estudio se utiliza también flucitocina por 2 semanas y eso es mielotóxico también. Hay que estar pendientes de las toxicidades de la flucitocina, aunque sea un tratamiento oral, es tóxico. Pero sí es muy llamativo que no sea reconocido por todas las sociedades, sino que se deje para países de bajos recursos, como si esto debiera condicionar el tratamiento y no simplemente la eficacia o la superioridad. Valga aclarar que no se ha hecho ninguna comparación directa entre el esquema o los esquemas que se ofrecen en este estudio que nos mostró Carlos con el esquema tradicional, que son las 14 días de anfotericina liposomal con flucitocina. Esa comparación realmente no se ha hecho. Sacamos unas inferencias indirectas porque en el estudio trial sí se hizo esa comparación más o menos y de ahí sacó la conclusión que una semana era suficiente y aquí estamos comparando con una semana, pero realmente la comparación de este esquema mucho más acortado de una dosis única de anfotericina versus el esquema propuesto por CS o por ITSA, esa comparación realmente no se ha hecho. Good. Muy interesante, muy interesante. Doctora Tense y doctor Cataño. Que participe primero el profe Cataño, por favor. Gracias, muy amable. No, yo solamente quería agregar un aspecto que me parece importante. Es que yo tengo un verdadero problema cuando proponen tratamientos para países pobres, y un tratamiento diferente para los países con recursos, como si la medicina fuera una para ricos y otra para pobres. Y eso a mí me ha causado siempre, no solamente llamar la atención, sino que me causa curiosidad por qué hacen esto. Siempre ponen el factor económico de lado y siempre mencionan que es para disminuir costos, pero es curioso que no, en los países adinerados también no quieran reducir esos costos. Lo segundo es que miren que esto es un escenario de criptococosis y que la amfotericina no solamente se utiliza para cripto, sino también para histo. Entonces, no se puede empezar a extrapolar resultados de cripto contra histo y viceversa, o para otros hongos, para determinar que entonces este va a ser un tratamiento estándar, que como dice Diana, aún no ha sido ampliamente aceptado y que por lo tanto nosotros no podemos de entrada empezar a utilizar simplemente con la premisa o la indicación de que se trata de un tratamiento más económico
que habría que esperar un estudio costo efectivo para determinar si verdaderamente sí es más económico por los costos que ya acaban de mencionar y con las dificultades que tenemos pues con el manejo de los iones y de la función renal, que como dice Diana también es muy curioso que estemos viendo últimamente en los pacientes que les damos anfotericina más mielotoxicidad, más nefrotoxicidad. Incluso yo me puse a ver si es que tenía que ver algo con la molécula que estábamos utilizando, pero hubo un desabastecimiento de anfotericina de oxicolato y hace mucho tiempo estamos utilizando la misma molécula, de manera que no parece ser esto, o si se trata de un lote, o no sé, como para que le presten atención a lo de la toxicidad de anfotericina, que nos ha llamado la atención que últimamente ha venido en aumento. Y me llama mucho la atención, Diana y Juan Carlos, que exista discrepancia acerca del tiempo de tratamiento con la anfotericina de oxicolato entre 7 y 14 días, lo cual pareciera menor, pero realmente implica mucho más riesgo de nefrotoxicidad y de todo lo metabólico ahí detrás, y que a pesar de esa discrepancia no existe un estudio que haya comparado cabeza a cabeza esos dos tipos de tratamientos, sobre todo porque este es un problema que venimos enfrentando hace mucho tiempo. Andamos con el cuento de la criptococosis y la necesidad de un tratamiento muy intensivo para su control. Sí, así es. Y ustedes se han dado cuenta cuando han tratado criptococo, que es un hongo muy, muy complicado de tratar. Es más, si ustedes se fijan, criptococo, histoplasma, al igual que otros virus e incluso parásitos como toxoplasma, nunca se logran erradicar completamente del cuerpo humano cuando lo invaden, y por eso es que necesitan profilaxis tan prolongadas, y por eso es que necesita reiniciar la profilaxis cuando el paciente baja los CD4, porque es que estos hongos nunca se van, quedan como reservorios en el mismo sistema nervioso central, en la próstata o en otros órganos. Entonces son hongos muy difíciles de controlar. E incluso hay pacientes que ni siquiera con 14 días es suficiente, a veces hay que darles 28, yo a veces les he dado hasta 42, porque logran tener unos inóculos fúngicos tan enormes que erradicar el hongo es verdaderamente muy complicado. De manera que yo soy todavía muy precavido a la hora de aportar tratamientos frente a este tipo de hongos, porque de verdad que son bien difíciles de tratar y casi imposibles de erradicar. Yo estoy de acuerdo con el profe Cataño, y es que hay pacientes que incluso no se lleva más tiempo de tratamiento, entonces uno reflexiona y dice, bueno, pero entonces una dosis única sí será suficiente para todos esos pacientes donde yo simplemente no puedo chulear el tratamiento a los 14 porque sus condiciones clínicas no lo permiten, o porque la carga fúngica o la inmunosupresión, que no siempre es SIDA, y de hecho los pacientes no SIDA son aún más complejos, pero hablando de SIDA específicamente, que es este estudio, una vez se va más tiempo en el tratamiento, no todos los pacientes responden a la misma velocidad, entonces uno sí se pregunta si una dosis única será suficiente. Pero volviendo a lo de las comparaciones, es muy llamativo en el estudio ACTA, que es el estudio que precede, el estudio clínico en New England, que precede el estudio actual que estamos discutiendo en la Ambition, encontramos que paradójicamente darle 2 semanas de tratamiento con anfotericina más flucitocina a los pacientes fue incluso inferior a darle solamente 1 semana, resultados que uno no entiende cómo se explican, salvo que el tratamiento fuera lo suficientemente tóxico como para que generara mucha morbilidad y eventualmente mortalidad, y terminara siendo más útil dar 1 semana que 2. Ese tipo de resultados en el estudio anterior siempre lo dejan a uno como dudoso. ¿Por qué? Porque la terapia en teoría mejor dada por 2 semanas va a ser inferior a la teoría, a la terapia mejor dado solo por 1 semana. Y la verdad es que ahí no se explica si es por los eventos adversos, porque sí podemos tener muchos eventos adversos asociados a la anfotericina, eso es cierto, pero queda uno muy incómodo porque es como si los resultados de donde se sacan las bases del estudio actual tampoco nos hubieran dejado satisfechos con las explicaciones que dio el estudio anterior. Entonces, eso era como pues lo que quería mencionar. En cuanto a las comparaciones directas, hay muy poquita información, y la que hay es un poco contraintuitiva para lo que uno esperaría de un tratamiento de criptococosis. Vale, doctora Tencia. Hola, buenos días. Yo creo, profes, que ya los profes han agotado el tema. Añadiría simplemente que, tal como Carlos lo anotó,
este estudio es un estudio abierto. El problema con un estudio abierto, donde algunos de los protagonistas del ensayo clínico, bien sea pacientes, administradores del tratamiento, quienes lo analizan, quienes tienen las bases de los datos, saben a qué grupo se asigna X o Y paciente, pueden eventualmente modificar dos cosas. Uno, cointervenciones. Claro, yo sé que a este le están dando ANFO-B de oxicolato más tóxica, va a estar más presente de la hipocalemia, de la anemia, cosa a la cual todos tenemos que estar muy atentos porque es la regla en anfotericina, es la toxicidad y las recaídas, como ya mencionaron. Entonces son tratamientos largos y de pronto si tenían conocimiento de eso, las cointervenciones. Entonces, Carlos lo anota muy bien. No anotaron el número y el tipo de cointervenciones a cada uno de los brazos y eso pudo eventualmente modificar los resultados. Eso por un lado. Por otro lado, los estudios abiertos, el desenlace, la adjudicación de si el desenlace se debe a la enfermedad que se está tratando o la toxicidad se debe al medicamento que se está aplicando, como también es abierto, los estudios deberían tener un comité independiente para adjudicar ese tipo de desenlaces, porque muchas veces, sabiendo qué paciente tiene, qué medicamento más o menos tóxico, pueden eventualmente sesgarse a la hora de adjudicarlos. Y yo creo de pronto que en parte esos resultados contraintuitivos que dice Diana podrían en parte explicarse por el hecho de que un estudio abierto que no controla cointervenciones y la adjudicación del desenlace nos quita mucha validez y exactitud. Gracias. Gracias, Carlos. Probablemente, Carlos Esteban, recuérdeme, en este estudio el desenlace era mortalidad por cualquier causa, ¿cierto? No hacían mortalidad específica por cripto. Sí, profe, era mortalidad por todas las causas. Porque las cointervenciones indudablemente tienen la limitación, o mejor, la definición de un estudio abierto permite esa, digamos, inquietud que acaba de plantear el doctor Atencia, y es la posibilidad de que las cointervenciones influyan muy fuertemente en el desenlace de interés. Pero la otra en este caso, que la mortalidad es de cualquier causa y probablemente no tenga que ver el diseño abierto en términos de un potencial sesgo. No sabría si el anterior, sobre todo porque no, decirlo, el planteamiento de Diana es muy interesante, porque no, lo contraintuitivo de esos hallazgos implicaría que el medicamento fuese lo suficientemente tóxico como para llegar a ser incluso mucho más nocivo que la misma enfermedad de base. Entonces, no sé si ahí, yo no creo, como dice Carlos, que se ha agotado el tema. Me parece que qué bueno esto para una pregunta de investigación. No hemos hecho un ejercicio pico con este tema tan interesante del tratamiento definitivo para los pacientes con criptococosis. Muy bien, hay más manos levantadas, Diana, adelante. Un último comentario, me parece súper valioso el aporte que hizo el doctor Atencia, porque incluso basado en este artículo con las posibles sesgos o que estamos mencionando, ya la semana pasada OMS volvió a actualizar el tratamiento, ¿cierto? Ya pasó de ser una semana de terapia combinada con ANFO y Flusi, continuándose una semana más solamente con fluconazol dosis altas, sino que ya adoptó el esquema de una dosis, ¿cierto? Entonces es muy llamativo que un artículo cambie tanto la práctica de un momento a otro, teniendo, digamos, potenciales sesgos, que es lo que estamos pues discutiendo en este artículo. Entonces, la gráfica que yo creo que trajo Carlos de OMS probablemente era la recomendación hasta la semana pasada, y más o menos miércoles, jueves cambiaron la recomendación y la actualizaron basado en este artículo que hoy estamos discutiendo. De acuerdo, ese es un punto importante. Rara vez es posible cambiar decisiones o cambiar conductas solamente con los resultados de una investigación. Generalmente es un proceso mucho más complejo que lleva implicaciones en la práctica, que necesita estudios adicionales. Yo creo que esa experiencia la hemos vivido casi con todos los tratamientos que hemos tenido recientemente en las enfermedades. Y OMS tiene la particularidad de ser de mirar mucho a su propio ombligo. Entonces, lo cual tiene sentido. Si OMS financia estudios y respalda estudios que muestran teóricamente ciertos avances en el conocimiento, pues ellos inmediatamente involucran
dentro de sus recomendaciones sus propios resultados. Miren que en la historia de COVID, Solidarity, mucho antes de que estuviera siquiera en publicación fija, adelantada, cuando era solamente un preprint, ya empezó a marcar la pauta de cuáles eran los medicamentos en los que ellos creían, o no creían mejor. Entonces, yo creo que esa es una buena recomendación para nosotros como usuarios de literatura médica. Tenemos que ser muy cautelosos con los resultados recientes, no solamente por esto que tratamos de aprender acá desde el punto de vista metodológico, sino también por las implicaciones o por lo que debemos esperar un tiempo para ver en la práctica en términos de tolerancia, de efectos adversos, de muchas cosas por las cuales realmente con un solo resultado de investigación quizás no sea muy sano tomar decisiones muy apresuradas con respecto a cambiar tratamientos con los que tenemos una buena familiaridad. Juan Carlos. Sí, no, lo último que yo quería mencionar era que fíjense que hubo una gran pérdida de resultados de creatinina, no sé por qué, en ambos grupos, y eso puede también de alguna manera haber afectado la parte de la toxicidad renal derivada de estos tratamientos. Entonces, es otro aspecto que es importante tener en cuenta a la hora de analizar los resultados y determinar por un solo estudio, si haya sido publicado o no haya sido publicado, sin que haya sido tenido en cuenta todavía en las guías a nivel mundial, y solamente por una recomendación de un solo estudio empezar a cambiar una práctica clínica. Vale, muy bien. Una reunión muy interesante, muy buen trabajo, Carlos Esteban, en su presentación del artículo, y muchísimas gracias a todos los profesores por su contribución. Que tengan una feliz semana y nos seguimos viendo en las reuniones del departamento.